Hola, mi nombre es Francisco Jiménez, soy consejero espiritual en Clínica Renaci y me complace en este sábado presentar el primer video de la campaña Mitos y Realidades. Una campaña que queremos iniciar precisamente para brindarle información a las familias referente a los mitos que muchas veces terminamos creyendo, terminamos cediendo en la falsa información o en la información errónea que corre en las calles, que corre en las redes, que corre también en cuanto a lo que nuestro familiar que está en consumo nos dice. Esta información es importante que usted la tenga para que aprenda a identificar qué verdaderamente es lo adecuado por hacer, cómo intervenir y sobre todo también cuáles son las alternativas que tengo para tratar a mi familiar. Porque no solamente vamos a hablar de los mitos y realidades que se desarrollan en medio de lo que viene siendo el consumo de algún narcótico o de ciertas drogas, sino que también vamos a hablar de los mitos y realidades de lo que viene siendo la forma de tratar esta problemática. Entonces vamos a dar inicio. Hoy traigo algunos mitos referentes a ciertas drogas o a ciertos comportamientos que me gustaría señalar de primera instancia para ir profundizando en el tema, ¿sí? Por ejemplo, hay un mito muy común que nos encontramos o que nos topamos constantemente aquí en Clínica Renaci. Cuando ingresamos a un paciente, muchas veces traen este discurso donde, ¿sabes qué? Empecé con la marihuana, pero cuando se descontroló todo fue cuando agarré el cristal. O empecé con la marihuana, pero cuando verdaderamente empecé a tener problemas fue cuando agarré la cocaína. Pero no identifican estos pacientes que desde que se toma la marihuana es cuando ya empieza verdaderamente la dependencia o empieza la problemática o empieza un cambio de comportamiento o a adquirir ciertos comportamientos que ya le están generando una problemática. Por ejemplo, la marihuana no es mala. Dicen, la marihuana no es mala. ¿Por qué? Porque se saca de una planta, porque es natural. Y verdaderamente en estos casos, en esta época, en la actualidad, no es real, es totalmente un mito. ¿Por qué? Porque ya con el alto consumo de esta droga, con el alto consumo, con la alta comercialización de esta droga, se ha enfocado en el plantar la droga, alterar, adulterar la semilla. ¿Para qué? Para cuando esta aflore, cuando esta esté madura, para poder secarla, para poderla tratar, para poderla vender como droga. Esta ya trae con una concentración de THC que sobrevalora lo que viene siendo la estadística normal o el estándar normal de lo que viene siendo el consumo de hace algunos años. Entonces, verdaderamente la marihuana está siendo adulterada en la actualidad, ¿sí? De tal manera que el efecto es mayor, ¿sí? El deterioro en cuanto a lo que viene siendo el consumidor es mayor y lógicamente la tendencia o el daño que genera en cuanto a otro trastorno, en cuanto a una patología dual que se puede llegar a desarrollar con el consumo de este narcótico también se acelera, que viene siendo el adquirir la esquizofrenia, ¿no? Que es un trastorno muy común que se genera en base al consumo de la marihuana. Entonces, la marihuana no es mala. Todo lo natural no quiere decir que no sea malo. Todo lo que sea en exceso, y lógicamente que no me refiero en exclusivo a la marihuana, porque la marihuana ni en exceso ni en consumos menores es adecuado, porque como les comento, esto ya está siendo adulterado, por lo que la verdad que no sea mala es un mito completamente y la realidad es que sí genera un daño feroz en cuanto a lo que viene siendo el sistema del familiar o al propio que se esté en consumo. El alcohol, este es otro mito, el alcohol es menos peligroso que otra droga. Sí, el tabaco y el alcohol matan 50 veces más que la heroína y la cocaína. Esto no es una información para que usted se dé permiso de consumir heroína o cocaína, pero para que esté informado, el alcohol y el tabaco matan 50 veces más que estas otras dos drogas que son peligrosísimas. ¿Por qué? Por todos los indicios y estadísticas que puede encontrar en internet de lo que sucede, de los accidentes que se desarrollan por estar en consumo de alcohol, por las enfermedades que se llevan a cabo por estar en altos consumos de alcohol, cuando el cuerpo se intoxica por parte de esta droga que es el alcohol, porque el alcohol es una droga, solo que es legal y es comercializada, pero no deja de ser droga, al igual que el tabaco.
Las drogas no son buenas ni malas, este es otro mito. Las drogas no son buenas ni son malas, depende del uso que se haga con ellas. Esto es completamente una mentira, es un mito, porque la realidad es que salvo el medicamento controlado que se usa exclusivamente para atender alguna enfermedad, todo lo demás que sea droga genera una alteración en lo que viene siendo el sistema nervioso, genera una alteración a lo que viene siendo el sistema interno del cuerpo y le genera un comportamiento totalmente inadecuado o un comportamiento extremista que lo lleva a tener problemas, ¿sí?, al convivir en una sociedad. Por eso, cualquier droga, ¿sí?, sea alto o menor el consumo, son malas, son peligrosas. Entonces hay que tener cuidado. No es como que yo me drogo recreativamente, o yo me drogo los fines de semana nada más, o todavía no genero una dependencia, o simplemente esta droga pues no me hace tanto daño como la otra que usaba. Hay que estar muy atentos a este tipo de mitos, porque todas las drogas son malas. Todas tienen un tránsito y unas consecuencias a largo y a menor plazo, ¿sí? Lógicamente hay ciertas drogas que no me van a hacer notorio un daño inminente, un daño fuerte de primera instancia o inmediato, pero con el tiempo se va a ir deteriorando. Primero que nada mi sistema de mi ser humano, mi físico, y lógicamente que después vienen las relaciones, después viene lo laboral, después vienen un sinfín de pronósticos que se vienen a dar cuando estoy en consumo de algún tipo de narcótico. Las drogas alivian el estrés y las angustias. Para pasarla bien hay que beber alcohol. Esto es totalmente un mito, ¿sí? Un adicto no es adicto porque quiera hacerlo, sino que hay una serie de contextos y situaciones que llevan a cabo en su vida a lo largo de su historia que los llevan precisamente a una tendencia al consumo de narcóticos para tratar de evadir la realidad que están viviendo o el dolor que sintieron o los temas inconclusos con los que vienen arrastrando en anteriores años, ¿sí? Las drogas precisamente nos ayudan a evadir esa realidad, nos ofrecen una felicidad automática, nos plantean un panorama totalmente atractivo, fuerte, totalmente fantasioso, en el cual usted no tiene que trabajar por alguna felicidad, al contrario, es totalmente automático, eficaz, rapidísimo. El detalle es que cuando se va el efecto, cuando llega el zumo de esa droga que estoy utilizando, me logro dar cuenta que el problema aún sigue ahí, me doy cuenta que la herida aún está sangrando, me doy cuenta que el dolor aún está tentativo en mi vida, ¿sí? Y es esa parte en donde tomo decisiones y pues lógicamente que me gustó la felicidad automática, me gustó el tiempo que me ofreció la anestesia y pues lógicamente que en vez de atender mi problema, en vez de enfrentar mis dificultades, pues vuelvo a consumir. Y ahí es ahí donde los sueños, donde los objetivos, donde las metas se ven distorsionadas. Porque si antes mi meta era ahorrar para un carro, o era trabajar para tener mi casita, o era, ¿sabes qué? Quiero pagarle la universidad a mis hijos. Todos los sueños, objetivos y metas se transforman en meramente el sueño de la siguiente dosis. ¿Para qué? Para ya no sufrir, para ya no seguir en la misma problemática. Y es desde ahí donde yo tengo que atender mis problemas, donde yo tengo que darme cuenta qué es lo que está pasando, es donde yo debo empezar a hacer algo por mi vida, ¿sí? Y dejar de evadir mis problemas con el narcótico. El alcohol y el tabaco, pues ya habíamos hablado que mata 50 veces más que la heroína, la cocaína. Una intoxicación grave de alcohol o de cualquier otra sustancia puede producir la muerte. Esto es algo muy importante que usted identifique también. Cualquier droga, ¿sí?, la use solo los fines de semana o la use, o la use todos los días, tenga una dependencia total a ella, ¿sí?, o la use por primera vez, ¿sí?, usted está en riesgo, ¿sí?, de morir. ¿Por qué? Porque está intoxicando el cuerpo. Porque no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, porque muchas veces la cantidad es excesiva, porque muchas veces el cuerpo reacciona de una manera negativa al efecto de la sustancia y terminamos intoxicándonos, teniendo sobredosis, teniendo una desconexión mental que nos lleva precisamente a poner en riesgo nuestra integridad como seres humanos. Es importantísimo que usted atienda esta información.
y ponga manos a la obra. Si tiene un familiar precisamente que está viviendo esto y ha venido con ustedes con estos mitos donde esto es bueno, esto no es bueno, donde no te preocupes, tú no conoces, ya googleé lo que es la marihuana, ya googleé lo que es la cocaína, no te preocupes, estoy en control, no te preocupes, yo la dejo cuando sea, dame chancita, dame una temporada de evadir mis problemas. Cuidado, cuidado, son todos mitos, porque una realidad es precisamente, y más en este ámbito y en este rubro, cosas de las que no se quieren dar cuenta, ¿sí? Situaciones que no se quieren atender. Entonces es importante la intervención, es importante la ayuda, es importante el tratamiento. Por eso estamos haciendo este taller, para que usted tenga las herramientas necesarias, tenga la información necesaria, tenga un margen adecuado para poder intervenir, atender a su familia o atenderse usted mismo, ¿sí? Vamos a hablar de los mitos de esta forma de atención precisamente, que es algo que me compete aquí en Clínica Renasci, ya que funjo como el consejero espiritual y me he topado con ciertos mitos referentes a esta capa tan profunda que atendemos aquí en clínica, que verdaderamente lo hacemos desde un ámbito y aspecto profesional, ¿sí? Quiero hablar de 3 puntos muy importantes que muchas veces como familia, muchas veces como personas, nos hemos creído estos mitos y pensamos que es cierto referente a este método de cómo se atienden las adicciones y terminamos por no experimentar, terminamos por no aventurarnos a buscar desde ahí la recuperación de mi familiar o la recuperación propia, ¿sí? Entonces vamos a ver los mitos en cuanto a la espiritualidad. Esto es muy importante. Todo lo espiritual es religioso. Eso es completamente un mito, ¿sí? Lo espiritual del ser humano es precisamente la esencia con la que ya cuenta el ser humano. El ser humano es mente, es cuerpo y es espíritu. Son estas 3 partes que conforman al ser humano. Y si están conectadas, el ser humano tiene un rendimiento de un 95 a un 100%. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo sensible, tiene el cuerpo, este automóvil que transporta al ser humano, que lo lleva, ¿sí?, a ser competente ante la vida, lo lleva al trabajo, lo lleva a atender a la familia, lo lleva a progresar, ¿sí? Es un vehículo precisamente donde se siente, donde siento calor, siento frío, donde empiezo a ser sensitivo en cuanto a lo que sucede en mi entorno. Y también soy mente, ¿sí? También es mente donde se fabrican todas las estrategias, donde se ve toda esta parte, ¿sí? Donde se tantea el terreno, donde también busco una convivencia con mi carne y trato de buscar lo mejor, de dar opciones y alternativas, ¿sí? Para que mi cuerpo, mi carne se sienta mejor y para darle las mejores opciones y oportunidades que tiene delante de él para que pueda funcionar, para que le pueda ir bien. Pero la mente y el cuerpo, si los dejas solo, las decisiones que se van a tomar es meramente desde ahí, ¿sí? Si el cuerpo se duele, si el cuerpo está en medio de una decisión difícil emocionalmente hablando, si está pasando por una ruptura matrimonial, si está pasando por una ruptura de noviazgo, si está pasando por el duelo de la pérdida de un familiar, el cuerpo se duele. Entonces la mente en convivencia con el cuerpo va a empezar a ofrecer alternativas, ¿sí? Alternativas donde pues todo te es lícito, pero no todo te va a convenir, ¿sí? La mente va a empezar a decirte, ¿sabes qué? Pues te sientes triste, te duele, vete a comer. ¿Sí? La mente le va a decir, ¿sabes qué? Te sientes mal, te duele el corazón, vete al cine o ve a platicar con tu mamá o con el que te quede vivo después de una pérdida, ¿sí? Y la alternativa también, como la mente lo que busca es que el cuerpo se sienta bien, ¿sí? La mente también le va a ofrecer, ¿sabes qué? Vete a drogar. ¿Sabes qué? Vete con los amigos que siempre te apoyan, aunque usen drogas a lo mejor y te pueden dar algo para que se te quite este dolor, porque la mente trata de mantener una estabilidad en cuanto emocional, en cuanto sensitiva con el cuerpo, ¿sí? Y es aquí donde entra el espíritu, es aquí donde entra la espiritualidad del ser humano con la cual nacemos todos los seres humanos. Cuando se conecta una persona con su espíritu, cuando trabaja con estas 3 partes en convivencia, la mente va a sacar alternativas, ¿sí?, hacia la carne en base a cualquier situación que esté viviendo, ¿sí?
Y el espíritu precisamente es el filtro purificador, es la conciencia, es esta parte donde nos va a manejar desde la integridad, desde lo que es conveniente para el ser humano, ¿sí? Y lógicamente que va a venir la propuesta de la droga, pero el espíritu precisamente es lo que va a decir, no, esto no nos funciona, esto no nos conviene, precisamente esto no, pero tenemos estas alternativas que sí podemos tomar. Precisamente nos conduce a toda justicia, a toda verdad, nos lleva por un buen camino, ¿sí? Y fíjense, familia que nos está observando en este sábado, cuando vienen los pacientes aquí a clínica, vienen desconectados completamente de esta parte, ¿sí? Es por eso que traen la historia que traen, es por eso que traen el testimonio que traen. Y precisamente aquí, trabajando en esta capa tan profunda, ellos se conectan inmediatamente con el espíritu. Y es cuando ellos empiezan a ver los colores de los árboles diferentes, cuando empiezan a probar un plato de comida y les gusta y dicen a la torre, tan solo son frijoles, pero qué ricos están. Es porque te conectaste espiritualmente y te estás empezando a enamorar de la vida. Y es cuando el espíritu te empieza a decir, hey, tenemos brazos, tenemos pies, tenemos visión, tenemos ojos, tenemos gusto, hay que aprovecharlo y hay que salir adelante juntos. Es este filtro purificador que es muy importante en las adicciones para salir adelante. La terapia, la psicología, el tratamiento farmacológico son esenciales, son importantísimos. Y el espíritu precisamente es esta parte de la conciencia, es esta parte que también trabaja en cuanto al amor propio, la identidad, el resentimiento, el perdón, ¿sí? Todo el propósito de vida, porque sin un propósito yo no me voy a querer quedar en la vida. Sin algo que me motive para poder seguir adelante, yo no me voy a querer quedar en la vida. Entonces, lo espiritual no precisamente es religión, ¿sí? Lógicamente que la variación, la ramificación, la vertiente de un ambiente espiritual, pues se puede canalizar hacia el sistema de creencias de la familia en donde venga el paciente, ¿sí? La religión, la percepción que tenga el paciente. Pero es más importante la conexión espiritual, ¿sí? Porque precisamente la conexión espiritual los va a guiar hacia un mejor mañana, hacia un mejor futuro, ¿sí? Sin la conexión espiritual, las alternativas cualquiera suenan atractivas, ¿sí? Pero el espíritu es el que nos da el incentivo, la luz verde de qué verdaderamente nos conviene como pacientes, como seres humanos, como papá, como mamá, como novio, como novia, como esposo, como esposa. Y no nomás para los adictos es importante, para todos los seres humanos. Por eso lo invito. Si usted siente que nada más trabaja bajo la mente y la carne, que esto es muy común, lo invito, ¿sí?, a que presencie estos talleres, a que se eche una vueltecita aquí a clínica y trabajemos en la conexión espiritual. Otro punto, la espiritualidad genera evasión de la problemática. Esto es un mito, pero cuando se cree en el mito es cuando verdaderamente inicia el problema. ¿A qué me refiero? Lógicamente están estas frases en medio de lo que viene siendo la evasión, que dicen, por algo me pasa lo que me pasa. Dios me mandó esta situación para que yo la viviera y yo sufriera porque me está castigando. Dios así lo quiso. Por algo Dios me dio la vida que me dio, etcétera, 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 en donde no me quiero hacer responsable de lo que me toca, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando usted cree en el mito es cuando verdaderamente está la problemática. Pero no, la espiritualidad no genera evasión. Al contrario, te hace trabajar, te hace responsabilizarte de lo que te toca, ¿sí? Ok, Dios, hay unas cosas de Dios, hay cosas de otro y hay cosas mías. Las cosas de otro, pues el otro va a tener que solucionarlas. Las cosas de Dios, pues son cosas meramente en donde yo no puedo meter la mano. Pero lo que a mí me toca hacer es eso, lo que yo me puedo hacer responsable y empezar a salir adelante precisamente de esta situación. Entonces, aquí enseñamos en Clínica Renace en cuanto al tratamiento que reciben los muchachos en esta capa tan profunda que es la espiritual, es primero, antes que nada, hazte responsable de lo que te toca. Visualiza la historia que viene correteándote, que viene atrás de ti, y checa las consecuencias que todavía estás pendiente, porque aquí se conectan espiritualmente, empiezan a enamorarse de la vida y dicen, ¿sabes qué? Empiezo a pensar, a creer que incluso mis consecuencias ya ni las voy a vivir. No te desenfoques, chico, les decimos, ¿sí? Las consecuencias te están esperando allá afuera. El detalle es que usted está aprendiendo a hacerse el responsable y tiene un panorama más claro,
¿sí? Una situación más esclarecida de cómo le va a hacer, de cómo lo va a atender, ¿sí? Porque espiritualmente ya va con el filtro, ya va con la conciencia, ya va funcionando completito. Ahora hágase responsable de lo que le toca y vivir las consecuencias con la frente en alto, que es lo que toca, ¿sí? Muchas veces como familia que no queremos que nuestro familiar, que nuestro hijo, que nuestro esposo, que nuestro hermano viva la consecuencia. Porque pobrecito, ¿cómo voy a ver a mi hijo en la cárcel? ¿Cómo voy a ver a mi hijo trabajando como burro para que trabaje los vidrios rotos que hizo cuando andaba loco? Muchas veces es lo que toca. Y lo hacen con herramientas cuando salen de aquí. Y lo hacen de la manera adecuada, funcionando adecuadamente cuando salen de aquí. Es muy importante que también como familia permitamos que se hagan responsables. Porque muchas veces no vamos a entender. ¿Cómo que te quieres hacer responsable? Pues es lo que toca, ¿sí? Cuando salga su hijo de un proceso y quiera trabajar y le quiera dar 200 pesos de los 1,000 que ganó a la semana, no le diga, mijito, batallaste mucho para conseguirlos, no me los des. No, deje que le dé sus 200 pesos. Deje que se haga responsable. Eso le da un sentido de pertenencia y de responsabilidad. Cuidado. Tercer punto, la espiritualidad no es relevante en la recuperación. No podemos pensar que todo es físico, no podemos pensar que todo es emocional, no podemos pensar que todo es mental, ¿sí? El área que atiende la capa espiritual aquí en clínica es precisamente, antes que nada, la identidad del paciente. ¿Por qué el paciente cuando llega está influenciado de un sinfín de cosas? Llegan cholos, llegan narcotraficantes, llegan un chorro de cosas que verdaderamente no son, pero traen esa influencia. ¿Por qué? Porque no hay una identidad genuina. No hay un sistema de creencias inculcado desde la familia donde ellos puedan adquirir una identidad que no los mueva de lo que son. Yo le pregunto a un paciente, fulanito, ¿cómo te llamas? Ramiro. No eres Ramiro, ¿cómo te llamas? Pues Ramiro, ¿que no? Pues no eres Ramiro, ¿cómo te llamas? No, pues ¿qué nombre te gusta? Eso es una falta de identidad, es una carencia. ¿Cómo ni tu nombre me lo vas a sostener en una pregunta? Y si yo te digo que no eres, oye, pues sí soy. Así me puso mi mamá, así dice el acta de nacimiento, sí soy. Oye, pues yo sé quién soy, pero no saben quiénes son. Entonces en lo espiritual trabajamos esa estructura, trabajamos ese perfil, para que ellos sepan quiénes son, para que se encuentren ellos mismos. Falta de amor propio. Esto es otra cosa que trabaja la espiritualidad. ¿Por qué te drogas? ¿Por qué te matas? Porque no te quieres. Porque no te quieres y no es porque no te quieras, que no decidas quererte. Es porque hay una historia detrás, porque hay un abuso sexual, es porque hay un maltrato, es porque hay violencia en casa, es porque hay bullying. Hay un sinfín de situaciones que provocan que no te quieras. Aquí la trabajamos. Aquí te acompaño a que te quieras, a que te ames, a que no necesites chupar amor de ningún otro lado, que tengas un amor genuino, propio, para que tú repartas amor y no lo estés quitando de nada. Y ya no tengas por qué vivir en una relación tóxica que te conformes con migajas y el rato te anden pegando, ¿sí? Y que no te conformes también o que no quieras casarte nunca, o que no quieras salirte de tu casa porque tu mamá te ama tanto y no quiere que te vayas de ahí. Cuando se aman, cuando tienen amor propio, ¿sí? Funcionan individualmente y se transforman en un bien para la sociedad. ¿Qué otra cosa que trabajamos aquí? El propósito de vida. Cuando usted tenga un propósito de vida, se va a enamorar y querer quedar en la vida. Si no hay nada que me motive a vivir, está bien si me muero, está bien si vivo, no pasa nada. Pero cuando tengo un propósito, aunque tenga calentura, aunque tenga gripa, aunque me duela mucho la espalda, yo me levanto todos los días a trabajar y hacer las cosas que me tocan hacer porque tengo un propósito, porque tengo una convicción de qué vine a hacer a este mundo. Eso trabaja la espiritualidad, ¿sí? El resentimiento es otra parte que trabajamos aquí en clínica con lo espiritual, ¿sí? Muchas veces estoy enojado con mi mamá, estoy enojado con mi papá, estoy enojado con mi hermano, ¿sí? Y no reconozco lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Y llegan preguntas a mí así como de que ¿cómo voy a estar enojado con mi mamá? ¿Cómo voy a estar enojado con mi papá? O vámonos al otro lado, con la familia. Muchas veces estamos enojados con el hijo drogadicto, con el hijo que está roba y roba adentro de la casa, que les roban hasta el foco del refrigerador. Sí, estamos enojados, pero como madres, como padres, no nos permitimos sentir y empezamos a decir, pero ¿cómo me voy a enojar con él? Si es carne de mi carne, si es sangre de mi sangre, si es mi hijito precioso. Señora,
pues si usted no reconoce precisamente lo que está sintiendo en este momento, se va generando un resentimiento, se va generando algo que terminan pagándolo otras personas, ¿sí? Justos por pecadores. Los platos rotos los termina pagando otra persona que ni en cuenta. Por estar enojado con el hijo, no reconocerlo y no trabajarlo, ¿sí? Termina pagando muchas veces el esposo, ¿sí? O los otros hijos que no tienen nada que ver. Entonces es muy importante trabajar ese resentimiento y también desde el adicto, ¿sí? Que aquí nos toca mucho, que nos platican su historia y lógicamente que como profesionales identificamos inmediatamente que el enojo es con mamá, con papá y le preguntas directamente al paciente, ¿estás enojado con tu familia? No, ¿cómo va a estar enojado? Mi mamá, mira, hasta la traigo tatuada aquí a mi mamá. Está bien, pero estás enojado pues. Y entre más fácil reconozcas esta parte, ¿sí? La trabajas más rápido y trasciendes ese enojo, ¿sí? Y no te hace un mal hijo estar enojado con tu familia. Y no te hace una mala madre estar enojado con tu hijo. Al contrario, el reconocerlo precisamente te va a llevar a funcionar de mejor manera en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Liberado. Y esto es algo de lo que trabajamos aquí en Clínica Renaci. Fíjense, estos mitos y realidades es un tema que deseamos que se aprenda en casa, que se aprenda también en cualquier lugar en donde nos estén observando. ¿Por qué? Porque la desinformación lastima más que el consumo de narcóticos. Porque la desinformación es la que avala el consumo de narcóticos. Como familia, por no estar informados, admitimos, toleramos a un hijo drogadicto. Es muy bueno mi hijo, trabaja mi hijo, no le hace daño a nadie, pero se droga, señora. Y eso precisamente lo hace comportarse de cierta manera. A lo mejor en su casa no lo ven, a lo mejor en su casa es muy buen hijo, pero en otros lados probablemente esté teniendo repercusiones por el consumo. Hay que atendernos. Clínica Renaci abre sus puertas. Clínica Renaci se presenta como alternativa cuando la realidad llega, cuando el mito se acaba, cuando el mito se desenmascara. Clínica Renaci se ofrece como alternativa para intervenir por su familiar. Mis compañeros van a seguir atendiendo este tema con diferentes enfoques. Los invito a no perderse esta campaña sábado con sábado. Mi nombre es Francisco Jiménez y lo que más deseo en este día es que usted sea bendecido por Dios y que tenga un excelente fin de semana. Gracias.